Ok, entonces, en las clases anteriores entonces vimos los tipos de competencias que nosotros pues tenemos, o los tipos de competencias que hay. Hicimos un énfasis cortico sobre las competencias laborales y ya vamos a empezar a mirar acerca de el tema de la selección por competencias. De qué se trata o cómo podemos definirlo de alguna manera, qué diferencia hay acerca de o entre la selección por competencias y la selección tradicional, hacer una discusión acerca del tema. Después de que nosotros veamos el tema de selección por competencias, ya nos vamos a concentrar en hacer una profundización o a revisar con detalle ya los procesos de reclutamiento, selección, vinculación y desvinculación del talento humano, que es básicamente pues como el foco de esta materia, ¿sí? Lo que hemos hecho hasta ahora del tema de competencias fue algo que le agregaron a la guía, pero que pues de alguna manera habría que mirarlo y tiene sentido, para mí tiene sentido que lo hayamos observado, porque muchos de nosotros de pronto estamos relacionados, estamos familiarizados con el concepto de la selección tradicional, ¿sí? De lo que yo no sé si alcanzaron algunos de ustedes a ver el videito que les envié ahorita, hace un rato, donde hacen como un resumen de un proceso de selección en la empresa Heineken, que es un proceso innovador, que es un proceso que es distinto a como tradicionalmente se hace en las demás empresas y que de entrada le ponen a uno como un repaso de lo que son típicamente las entrevistas de trabajo y los procesos de selección en las empresas, donde a usted todo el mundo le va a decir que es muy terco y que ese es su defecto, que es perfeccionista y que ese es su defecto, que si corrige y que ese es su gran defecto, y que son, no, mejor dicho, nos mostramos pues como los, los más tesos y los que más debería contratar la organización, pero que a la hora de valorar competencias, uno se encuentra con que no es tan así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo hacer la selección por competencias o de qué o cuál es la manera de hacer una selección por competencias efectiva, pues de entrada tenemos que saber varias cosas. Primero, que hay muchísimas maneras para seleccionar el talento para trabajar en una empresa. O sea, hay múltiples maneras de hacerlo. La más sonada ha sido por rosca o por recomendación. Es la que todo el mundo dice, no, hay gente escuela, gente por rosca, la escuela por recomendación o porque va recomendado a alguien. Hay muchos mecanismos. Hay uno que es el tradicional, que es a través de una entrevista, donde realmente lo que se busca o lo que se ha buscado casi siempre ha sido habitualmente conocer cuál es la trayectoria de una persona en términos de lo académico y en términos de su experiencia, ¿cierto? Pero poco se ahonda en las competencias de estas personas, ¿sí? Y en la idoneidad de esas competencias que tengan esas personas para desempeñar un cargo X o Y. Debemos tener en cuenta de aquí para adelante debemos tener en cuenta que siempre que estemos hablando de un proceso de selección, antes de eso, antes de eso, en la organización tuvo que haber una necesidad, tuvo que identificarse la necesidad de cubrir un cargo, ¿sí? Eh, la selección no se hace porque sí, sí, uno no arranca a buscar. No, que una persona que se quiera unir a un grupo que quiere hacer. Listo, ya le silenciamos un micrófono. Les decía entonces que siempre previo a cualquier proceso de selección hay algo que sucede dentro de la organización y es que hay una necesidad, se identifica una necesidad de cubrir un cargo, de cubrir un cargo, de cubrir una plaza, de cubrir una vacante, llámelo como quiera, ¿cierto? Porque si no, no habría necesidad de hacer un proceso de selección. O sea, siempre previamente tiene que haber la necesidad de cubrir una vacante. Y cuando esa vacante se quiere cubrir, la organización debió haber hecho un análisis de ese cargo que quiere cubrir y ese análisis del cargo, que lo vamos a ver la próxima semana,
el análisis de cargos y la descripción de cargos, tiene que decir básicamente qué es lo que necesita esa persona que va a trabajar allí. ¿Qué se va a hacer en ese trabajo? La descripción del cargo nos explica qué se va a hacer, cuáles van a ser sus tareas, cuáles van a ser sus responsabilidades, a quién le tiene que responder, a quién le tiene que reportar, perdón, si va a tener personal a cargo o no, qué tipo de cargo es, si es administrativo, es operativo, qué tipo de responsabilidad va a tener, ¿sí? Y también debe incluir cuáles son las condiciones que hacen que una persona sea idónea o no para desarrollar ese cargo, para desempeñarlo. Ustedes saben qué es idoneidad. Cuando yo hablo de idoneidad, ustedes saben a qué me refiero con idoneidad. A ver, Mónica, ¿vos qué opinas de qué es idoneidad? Es que lo estoy mirando y por eso les pedí el favor de que me activaran las cámaras los que puedan. Hay algunos que me están diciendo que están en un computador que no tiene cámara y eso es válido, pues, pero los que puedan, porque es que esta semana me sentía dándole clase a Johan Grajales nada más y a quién fue que habíamos dos con cámara. Y entonces se siente uno. Y lo otro es que, pues, yo de alguna manera quisiera saber si están prestando atención, porque es que de pronto se conectan y se les llama la novela o alguna cosa, y después me dicen, no, pero es que yo estuve, pero usted nos hizo entender, hermano, y lo otro es que lo extraño mucho, entonces para verlos. Mónica, cuando Juan, bueno. hablamos de idoneidad, ¿vos qué entiendes por idoneidad? Que cumple con las características o tiene las capacidades para asumir el cargo. ¿Tienen las características o tienen las capacidades? ¿Alguien piensa algo distinto acerca de la idoneidad? Cuando nosotros hablamos de idóneo, de que alguien es idóneo para desempeñar un cargo, como dice Mónica, es porque no solamente tiene las condiciones, sino que tiene la formación y la capacidad de desempeñar ese cargo, ¿sí? O sea, que se ajusta en términos de, ¿se acuerdan de las competencias que hablábamos, de dos tipos de competencias laborales específicas? Una que hablaba acerca de las competencias en términos de actitudes, ¿sí? O de conductas, y otra en términos técnicos, ¿sí? O sea, que una cosa es que usted esté totalmente capacitado y que tenga, mejor dicho, más títulos que la realeza y más cartones que un tugurio, ¿sí? Que haya hecho todos los cursos de hidráulica, de neumática, de control, de electricidad y electrónica y no sé qué. Y otra cosa es que cuando usted lo pongan a solucionar un problema en un tablero electrónico, sea capaz de hacerlo. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de evaluar la idoneidad, estamos evaluando que las competencias de esa persona efectivamente sean las que yo requiero para que vaya y desempeñe el cargo. O sea, que cumpla con la mayor cantidad de las características que yo requiero para cubrir ese cargo. Les voy a poner un ejemplo. Nuestro compañero Johan Morales trabaja en una estación de servicio, ¿cierto? Ese cargo que él desempeña tiene una cantidad de competencias que a simple vista uno no las observa, ¿sí? Pero que él debe tenerlas. Por ejemplo, una persona que le tenga miedo al fuego, a la candela, ¿sí? Que tenga un miedo incontrolable, una fobia incontrolable a la candela, podría trabajar en una estación de servicio. Jamás. Porque si en una situación de emergencia, lo que va a hacer es que sale corriendo y deja que todo eso se frite allá y no va a saber responder ante una situación de riesgo asociado a un incendio, que es un riesgo de los más altos que ellos tienen, ¿sí? Cuando estamos evaluando la idoneidad de una persona para desempeñar un cargo, tenemos que mirar todas esas cositas que uno a simple vista no ve, pero que significarían en algún momento que pueda fracasar, el desempeño de una persona en un puesto de trabajo. Ahora bien, es muy teso para manejar o para reaccionar ante los incendios, pero no tiene una buena o un buen desempeño en las relaciones interpersonales, ¿sí? No es capaz de hablarle a las personas, es supremamente tímido y si llega un cliente, no es capaz ni de saludarlo. Muy teso para defenderse con los incendios, pero si no es capaz de atender público, tampoco va a poder desempeñar ese cargo, ¿sí? Son una cantidad de cosas que hacen que yo como empleador me dé cuenta o
pueda inferir, como decía el documento, inferir, tratar de deducir si esa persona a la que estoy evaluando para un cargo cumple o no cumple, o en qué medida puede estar cumpliendo con los requerimientos del cargo. Hola. ¿Quién me habló? ¿Qué diferencia hay entonces entre idóneo y competente? Ah, qué bien. ¿Qué diferencia hay entre idóneo y competente? Yo puedo ser competente en muchas cosas, pero no ser idóneo para desempeñar un cargo, ¿sí? Entonces, cuando esa pregunta está muy buena, Luisa, mejor dicho, entró inspiradísima. Se lo voy a poner de esta manera. Yo puedo ser competente en muchas cosas, puedo tener competencias comprobadas y demostrables en varias cosas. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del cargo que hace Johan. Yo puedo ser competente, entonces, la organización es eso. La empresa definió cuáles son las competencias que se requieren para desempeñar ese cargo. Entonces, de entre esas competencias tienen orientación al logro, trabajo en equipo, ¿sí? Responsabilidad activa, escucha activa, no sé, cuántas otras. ¿Qué hubo? Johan, ¿cuáles? Manejo efectivo. Competencias matemáticas, ¿sí? Porque ellos tienen que hacer cálculos así rapidito. A mí me ha tocado ver gente que se desespera porque les toca esperar un momentico mientras el man va y pone la manguera en otro carro y vuelve. Y si se tiene que poner a contar, a sumar, a restar, a sacar calculadora, para saber cuánto le tiene que devolver, pues imagínate. Entonces yo llego y evalúo a los candidatos y puede que los candidatos sean competentes en una o varias de esas competencias, o sea, que cumplan con el requisito de tener el conocimiento teórico, ¿sí? Y la capacidad de aplicar ese conocimiento teórico a la solución de un problema de manera práctica, ¿sí? Pero que cuando yo evalúe las competencias que esa persona tiene o reúne, igual no sea idóneo para desempeñar un cargo. ¿Por qué? Porque algunas de las que le falten, ¿sí? Aunque sea competente en varias de las que hayamos evaluado, las competencias que le hagan falta me digan a mí como evaluador de esa persona que estoy evaluando para seleccionar a través de selección por competencias, me diga que las competencias que le faltan son competencias que son vitales para el cargo y que por lo tanto no es idóneo para desempeñar ese cargo como tal. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes estuvieran seleccionando personal para un banco, ¿sí? Donde esa persona va a tener responsabilidad sobre el manejo de efectivo y de todas las competencias que ustedes evaluaron, hay algunas que dejan sí, ¿cómo le decía eso? Como dudas de si esa persona cumple con esa competencia o no cumple con una competencia, y esa competencia que tienen ustedes duda, es precisamente la concentración, la capacidad de mantener la atención puesta en algo. Ustedes seleccionarían a esa persona para manejar efectivo. O sea, si esa persona va a ser el responsable de hacer transacciones financieras, manejo de efectivo, registro de cosas en un programa, no sé cómo llamar el programa de los bancos, pero esa persona en las pruebas de selección, ustedes los pusieron a hacer una prueba práctica y constantemente tuvo que ir a revisar, ay, no, me equivoqué, y vuelve y borra y vuelve y ponga el dato. Ustedes seleccionarían a esa persona para manejar efectivo y hacer esas operaciones en caja. Pero todas las otras las cumplió. La orientación al logro, cumplió un montón de competencias, pero esa de la capacidad de trabajo bajo presión o de concentrarse en un momento determinado, la capacidad de atención, no la cumple, ustedes lo seleccionarían. Si en el ejercicio se equivocó varias veces con las cifras, tuvo que borrar, devolverse, ¿sí? Esa persona puede ser competente a la hora de evaluarle una o varias competencias, pero no ser idóneo para desempeñar un cargo. Ahora bien, puede cumplirlas todas las competencias, todas,
todas las que estamos evaluando. Pero en una valoración psicológica de esta persona, ¿sí? Porque a nosotros nos están evaluando competencias y por el otro lado nos están evaluando conductas. Recuerden siempre eso. Una cosa es que usted tenga la competencia, que tenga el conocimiento teórico y la capacidad de aplicarlo, y otra cosa es que sus rasgos de personalidad que le están identificando mediante una entrevista o una conversación, digan, por ejemplo, que usted es una persona supremamente conflictiva. Entonces es muy competente, pero que posiblemente no sea el idóneo para desempeñar un cargo específico, porque en ese cargo como tal se requiere total apertura y disposición al cambio, disposición a conversar, disposición a solución de problemas, y no puede ser una persona conflictiva. Entonces, aunque es competente y tiene todas las competencias que estamos evaluando, como preguntaba Luis ahorita, hay algo que al evaluarlo nos dice que no es idóneo. ¿Me explico con eso? Sí. Sí, señor. Uno puede ser competente y no cumplir con el perfil del cargo. Tiene todas las competencias, todas. Eso como cuando están buscando novio o novia. Sí, ay no, esa chica tiene todo, ese hombre tiene todo lo que yo quiero, pero es que qué garraco tan cansón. Hasta ahí llegó. No es idóneo. Sí. Es responsable, trabajador, serio, aplicado, hogareño, no sé qué, con metas claras, pero más cansón que una vaina aquí. Entonces no es idóneo. Igual sucede con los trabajos. Vos puedes tener todas las competencias, haber salido muy bien en las pruebas de desempeño, en los juegos de roles, en lo que te pongan a hacer y que efectivamente comprobes que vos tenés el conocimiento y la capacidad para aplicarlos, pero que haya algunos factores externos a esas competencias que digan que no sos idóneo. Si, por ejemplo, esa persona tiene todas las competencias que estamos evaluando específicamente, y es para un trabajo donde tiene que estar callado durante todo el día, que le toca trabajar solo en un cubículo, y la evaluación psicológica, Sara le hizo la evaluación psicológica a ese candidato y nos pasó un informe y nos dice que es una persona altamente sociable, extrovertida, que tiene una alegría incontenible y no sé qué. Esa persona ya se nos enloquece. Si lo metemos a ese puesto, a que se meta a un cubículo sin hablar con nadie 9 horas al día, esa persona ya se enloquece porque su perfil psicológico va en contravía de lo que va a ir a ejecutar en su labor diaria. Entonces, aunque es competente, no es idóneo. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, cuando uno está haciendo un proceso de selección, uno está intentando de alguna manera determinar, inferir, que es casi como adivinar, ¿sí? Intuir si esa persona es idónea para desarrollar ese cargo. Y nos damos cuenta si es idóneo o no a través del proceso de selección, comparándolo contra lo que dice el perfil del cargo. El perfil del cargo nos va a decir qué tipo de competencia buscan, qué tipo de rasgos de comportamiento y personalidad o el perfil psicológico de esa persona deseado, cuáles van a ser las tareas o actividades que esa persona va a desarrollar, ¿sí? Dónde lo va a desarrollar, cuánto se le va a pagar, por cuánto tiempo debería estar haciendo eso. Una cantidad de información que al reclutador y al seleccionador del talento humano le va a servir de insumo para poder inferir eso que debe obtener a través de la entrevista y a través del proceso de selección. Entonces, les estaba diciendo ahora que tenemos pues normalmente dos tipos de selección de personal que son muy comunes. La selección tradicional, que básicamente lo que hace es analizar el currículum del trabajador, o sea, analizar cuál es la historia laboral de esa persona y a través de ese análisis de la historia laboral infiere que esa persona es competente o no es competente para desarrollar un trabajo. Eso deja muchos vacíos, porque usted puede, le voy a poner un ejemplo. El año pasado entró a mi equipo de trabajo una persona que tiene muchísimos pergaminos. Entró como por allá, como por agosto. Cuando estaban haciendo el proceso de selección, a mí me pidieron apoyo para ese proceso de selección. Entonces yo estuve revisando la hoja de vida con un compañero, ¿sí? Previo al centro de valoración, y cuando revisé la hoja de vida vi que esa persona tiene mucho
mucha formación académica y en lugares muy buenos. Era ingeniero electricista de la Universidad de los Andes en Bogotá, que es una universidad top, pues, a nivel país, universidad de ministros y de presidentes. Muchos cursos, tiene especialización, pero cuando revisé su hoja de vida también me di cuenta de lo siguiente, y es que es una persona que es un poco mayor que yo, tiene como 44 años, y en los últimos 12 años ha cambiado como 9 veces de trabajo. O sea, no duraba más de un año y medio en ningún trabajo. Un año, año y medio, 7 meses, 6 meses, en distintos cargos, ¿sí? Entonces, cuando uno llega y mira, uno dice, uy, este man tiene un montón de experiencia, ha trabajado en muchísimas partes haciendo todo esto que viene a hacer acá. Pero yo vi otra cosa. Yo dije, desde la parte conductual, que era lo que hablábamos en las competencias la semana pasada, desde la parte conductual, algo debe suceder con esta persona porque no dura en ninguna parte, ¿sí? Si uno lo ve desde el punto de vista de que trabajó en Ecopetrol, trabajó en el Cerrejón, en Cerro Matoso, ese hombre tiene una trayectoria súper buena. Ha estado en las mejores empresas del país, pero en ninguna dura. Algo sucede, ¿sí? Algo sucede. Desde el punto de vista de sus competencias conductuales, algo sucede. Entonces, se deja esa señal, esa nota, ¿sí? Para cuando se haga el centro de valoración, los psicólogos hagan ese análisis desde el punto de vista conductual, no desde el punto de vista de experiencia, formación académica, etcétera, sino que cuando se sometan a las pruebas que evalúan por competencias, o sea, un juego de roles, casos prácticos donde los ponen a hacer análisis y trabajo en equipo, se esté observando cuáles elementos conductuales en esta persona pueden estar pueden intervenir a la hora de definir si es, ¿cómo dijimos ahora? Se me escapa la palabra. Idóneo. Idóneo, muchísimas gracias. Si es idóneo para desempeñar este cargo o no. Finalmente pasó, ¿cierto? Finalmente pasó. Y en menos de un mes nos dimos cuenta de por qué estaba cambiando tan rápido de trabajo, ¿sí? Tenía un asunto de tema conductual que definitivamente era negativo para el equipo de trabajo. Se alcanzó a hablar con él antes de que le terminara el periodo de prueba y el hombre se mostró muy dispuesto a cambiar esa conducta o esas conductas que tenía. Mejor dicho, él llegó a ser, pensando que era el jefe del equipo y mandando y metiéndose al trabajo de todo el mundo y dando instrucciones y todo esto, cuando pues, no había por qué, y eso genera conflictos al interior de un equipo. Cuando un equipo llega una persona a mandar como si fuera el jefe, a repartir instrucciones a diestra y siniestra en que nadie le esté mandando, eso necesariamente va a generar conflicto, porque para eso hay una escala jerárquica, ¿sí? Y hay un debido proceso. Pues cada uno tiene sus funciones y tiene su jefe claramente identificado, y cuando llega alguien así, eso ahí mismo genera reacciones inmediatas en todo el mundo, pues yo soy uno. Y a mí cuando llega otro a querer como que metérseme al rancho, pues ya casi que a mí yo reacciono inmediatamente, a mí eso no me gusta, porque no lo hago con los demás. Bueno, entonces lo que le está diciendo es que durante el proceso de selección estamos tratando pues de inferir o de identificar esa idoneidad de las personas, la competencia en términos técnicos y en términos pues de competencias y el ajuste del perfil psicotécnico también de esa persona al cargo que vamos a cubrir. Que lo habitual que hace el proceso tradicional es apoyarse en la experiencia previa, en su hoja de vida, en certificados, ¿sí? O en recomendaciones. Pero que cuando empezamos a revisar lo que es la selección por competencias, esto va mucho más allá de lo que hace la selección tradicional, que es revisar una hoja de vida. No solamente revisa pues, la experiencia y los conocimientos de ese candidato, sino que también hace un análisis bastante profundo en lo que son las competencias, y competencias pues como en todo el espectro, no solamente las competencias técnicas, que en algunos de los dos documentos nos hablaban de que nosotros las identificaba como habilidades personales o habilidades interpersonales, que son las habilidades o las competencias
Hard skills, algo así Pero se en las voy a poner en inglés. español. Se las voy a poner en español. Hablaba de las competencias, dice hard skills o soft skills, que son competencias blandas y competencias duras, ¿sí? Competencias duras o competencias blandas. Esas, las que son llamadas soft skills, que son las habilidades personales o las habilidades blandas, son muy definitivas hoy día, para determinar la idoneidad de las personas a un cargo. Las habilidades duras son las habilidades o las competencias técnicas, que son las que usted adquiere mediante la formación académica y mediante la experiencia. Profe, Hola. ahí podríamos, por ejemplo, se vería en el caso del video que usted nos puso de Heineken, que el que se ¿Oyeron? quedó con el que se quedó con el puesto, por ejemplo, fue el chico que sí se fue, que ayudó, que él sí se puso la malla, a pesar de que ellos le dijeron como a todos que ayudara, y él fue el que fue, entonces ahí le vieron como esa habilidad de ayuda, de trabajo en equipo, pues. Levánteme la manito ahí, quienes vieron el video, quienes alcanzaron a verlo. Listo. Con ese proceso de selección que fue como mediante un reality, eso fue muy charro, porque un proceso de selección bastante innovador, lograron determinar mediante acciones de simulaciones, o sea, pusieron a un actor a que hiciera el papel de gerente y sometió durante toda la entrevista a varias pruebas en tiempo real de lo que las personas decían verbalmente y lo que escribían en sus hojas de vida, donde una persona, por ejemplo, una persona decía que era muy entusiasta y que se ganó el cargo, él dijo que él era muy positivo y que contagiaba ese entusiasmo y que era muy dinámico y muy proactivo. Y ese hombre, en todo lo que hizo durante la entrevista, demostró que así era. Cuando fue a sostener la vaina esta, a él nadie lo mandó, el man corrió. Todo el mundo parado abriendo la boca, a ver si el otro se iba a tirar o no, y este salió fue a ver cómo ayudaba, ¿sí? También lo demostró en el pedacito, si no estoy mal, en el pedacito donde el tipo se desmaya y se enferma, ¿sí? Que le da como un cardíaco y muchos arrancan y se devuelven de la puerta y no saben qué hacer. Este fue y le aflojó la corbata, se hincó a ver qué necesitaba, se puso en función de lo que estaba haciendo realmente importante en ese momento. Yo veía que el señor preguntaba incluso que cuánto le querían ganar, a uno dándole un infarto, ¿sí? Y preguntándole cuánto le quiere ganar. Yo le digo, no deje que después hablamos de eso, porque pues ahora lo importante es que usted recupere, ¿cierto? Hoy día los procesos de selección son muy parecidos a eso. Los procesos de selección de las organizaciones, de las empresas que valoran el tema de las competencias. Uy, ya se me fueron 40 minutos. Ah, no, 30 minutos. Venga, hago una pausita aquí. Entonces ahora cuando se nos acabe el tiempo, hacemos una pausa, bañas en chichi. Y mientras tanto, yo reinicio otra vez hoy vamos a ver 2 clasecitas o una sola. ¿Ustedes qué quieren? 2 sesiones de 40. Listo. Porque todos, oigan, mis compañeros no dieron clase hoy. La semana pasada me estaban dando garrote a mí porque yo estaba diciendo que no diéramos clase hoy. Y ya hoy ninguno de ellos, o por lo menos con los que he hablado, es que no, yo no doy clase, yo no doy clase. Y yo dije, ay, estos están horribles. Me hicieron dar garrote a mí en la reunión la semana pasada y enseguida el único que estoy dando clase soy yo. Entonces, hacemos una pausita, pues cuando se acabe ahorita el tiempo, van al baño, toman juguito y nos demoramos 5 minutos para reiniciar mientras me descarga el video y reiniciamos. Entonces, cuando estamos evaluando las competencias, pues vamos a evaluar 2 tipos de competencias cuando estamos haciendo un proceso de selección. Unas que son llamadas las competencias duras, que tienen que ver con lo técnico y que, disculpen un momentico, aquí yo me voy con el documento para no mirar la casa. Sí. Entonces, sí, es lo que les decía, las competencias duras son las competencias técnicas, las que se adquieren mediante la formación, ¿sí? Y la experiencia, aunque las habilidades blandas también tienen mucho que ver con la formación que usted tenga y la experiencia que usted tenga, pero tiene más que ver con la persona, ¿sí? Más que ver con la persona.
Entonces, disculpen, es que se me cerró aquí. Es que estoy trabajando dos pantallas, por eso es que ustedes me ven volteando para allá cada rato, porque tengo la pantalla donde los veo a ustedes acá y aquí el documento. Listo, entonces. Sí, ya lo volví a abrir. Entonces, ¿esto por qué se hace? Se hace es porque cuando nosotros estamos evaluando competencias, diferente a la selección tradicional, es bastante importante analizar tanto el cómo, es más importante el cómo que el qué. ¿Se acuerda que cuando estamos viendo competencias, en las clases pasadas, nosotros no nos decíamos que no nos podíamos quedar en el qué? O sea, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué he aprendido? ¿En qué estoy certificado? Sino cómo lo pongo en marcha, cómo lo pongo en práctica para la solución de problemas. Eso es lo que tenemos que evidenciar y ser capaces de identificar a la hora de hacer un proceso de selección por competencias. Si estas personas podemos evidenciar en ellas el cómo, ¿sí? El cómo llevan a cabo lo que dicen que tienen en sus hojas de vida, o si solamente se quedan en el qué. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha tocado pasar por un proceso de selección por competencias? Pues donde les evalúan competencias y que no les ustedes vieron en el comienzo del video que todos respondían exactamente lo mismo, como una plantilla calcada, donde uno está diciendo al otro lo que quiere oír. Le está diciendo al otro lo que quiere oír. Pero cuando lo ponen a uno a demostrar, ¿sí?, esa competencia y esa capacidad de esa idoneidad, ahí es donde el dulce se pone a mordiscos. Aquí todos somos buenos trabajadores. O sea, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes si es bueno o es malo, yo creo que difícilmente alguien me va a decir que es malo. Si yo les pregunto que si alguno de ustedes es competente como estudiante, yo creo que todos van a decir que sí. Pero cuando yo desarrollo algún proceso donde tengan que poner en práctica eso que ustedes me dicen que son capaces de hacer, ahí es donde me doy cuenta si solamente se quedan en el qué o si también tienen el cómo. Entonces, ¿qué es lo que busca la selección por competencias? Decía el documento, decía que un buen reclutador va a buscar los conocimientos y habilidades específicas de un candidato. Conocimientos y habilidades específicas de un candidato. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde fue que dijimos que podíamos identificar cuáles eran los conocimientos y las habilidades específicas que requiere el candidato? ¿Dónde tiene que estar eso? De a uno. En las competencias específicas, ¿qué serían Sí, las conductuales y funcionales? pero ¿dónde está eso? ¿Cuáles serían las competencias conductuales que yo voy a evaluar? Si vamos a hacer un proceso de selección para coordinador del CENSA, sí, vamos a cambiar a Jairo y vamos a poner a otro. Ay, después va a llegar este video y... Vamos a seleccionar un coordinador académico para el CENSA. ¿Dónde puedo yo, si yo voy a entrevistar a los candidatos y voy a hacer el proceso de selección, dónde debería buscar cuáles son las competencias que debo evaluar para ese personaje? Se los dije hace un rato. En la misma empresa, no. En la misma empresa, pero ¿en qué parte? ¿Dónde? Con los profesores, pues, ¿Dónde? que ¿En contabilidad o en dónde en estará eso? administración. No, hay una vaina que se llama el perfil del cargo. Acuérdense que hace un rato se los Mm, dije. Hay un documento que se llama el perfil de cargo. Todas las organizaciones tienen que diseñar, deben tener diseñado, ¿sí?, toda la descripción de cargos, de los cargos, valga la redundancia, de los cargos que hay en la organización, desde el gerente hasta el portero. Todos esos cargos tienen que estar descritos y entonces de ahí la importancia de la descripción de cargos en la organización. Todas las organizaciones seriamente o debidamente, ¿cómo se dice?, Profe, constituidas. acá, Hola. perdón, acá me surge una duda con ese documento, pero te la digo en lo que sigue porque entonces no daría el tiempo. Ah, pero no te entendí.
no te No, que comprendí lo con que... respecto a lo que estás diciendo del ejemplo de Jairo, pues Sí, para buscar eso, el documento habla en una parte de eso sí. cuando no hay un perfil de lo que tú estás diciendo, entonces por eso yo lo confundí al decir que ir y buscarlo con los mismos profesores. Ah, ya. Sí, porque también puede suceder lo que nos dice Sara, puede suceder que no haya una descripción del cargo, no haya un perfil ya diseñado, pero lo ideal, siempre, chicos, lo ideal y chicas, lo ideal es que haya siempre una descripción previa del cargo, que haya un perfil ya creado donde nosotros consignemos qué es lo que estamos buscando, para qué lo estamos buscando, qué va a tener que hacer, cuáles son las competencias deseadas de esa persona, las habilidades que debe demostrar, porque así el reclutador o la persona que esté en el proceso de selección va a saber específicamente qué busca. No va a estar sometiéndose a una opinión personal de si este parece que si es bueno o no, sino que está evaluando realmente si esa persona es idónea bajo lo que el perfil del cargo pide o no es idónea bajo lo que el perfil del cargo pide. Entonces, cuando decimos que qué es lo que busca la selección por competencias, ¿sí? Pues lo primero que busca la selección por competencias es escoger al mejor candidato para el puesto que se está evaluando. Y el mejor candidato en términos de la competencia, o sea, me está rondando un mosquito, de que sea capaz de aplicar el cómo, ¿sí? Y no quedarse en el qué. Que no solamente de títulos y de lo que dice en una hoja de vida cumpla con los requerimientos que la organización está solicitando para un cargo, sino que efectivamente sea capaz de llevarlos a cabo. Busca mejores resultados en los procesos de selección. Un error en un proceso de selección le sale costosísimo a una organización. Equivocarse en la selección de una persona para un puesto puede significar incluso en la quiebra de una empresa. ¿Me pueden creer eso ustedes a mí? ¿Ustedes imaginan que si escogen al gerente de PM y se equivocan escogiéndolo, eso tendrá repercusiones en la organización? O sea, si llevan a una persona que no sea competente para desempeñar el cargo. Nosotros lo hemos hecho varias veces, nosotros hemos escogido varias veces a unos presidentes que son unos incompetentes y nos han llevado casi a la quiebra en este país, ¿cierto? Pero si lográramos escoger una persona que cumpla realmente y que sea idóneo para desarrollar el cargo de presidente en este país, yo creo que nos iría mejor. También ayuda a cubrir pues, los puestos o a identificar cuáles son los puestos que hay que cubrir y a cubrirlos de manera efectiva. Disculpen un momentico que aquí me está avisando esto que se nos acabó. Voy aquí a hacer.